Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 27, ¿qué son los PAP y por qué son importantes?, nos acompaña Jennifer Araya, magíster en Psicología Infanto-Juvenil y Contexto Escolar, docente universitaria, coordinadora de centros de atención psicológicos y supervisora de casos clínicos. Bueno, Jennifer, bienvenida a un capítulo más de Cuéntamelo Todo. La verdad es que estamos súper contentos de tenerte acá hoy, ya que el tema que queremos abordar es súper importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estás? Bien, contenta, motivada de participar en la sesión de hoy día de Avipados y esperando que lo que vayamos a conversar les sea de utilidad a quienes nos estén escuchando. Súper, exactamente, porque el tema que te vamos a conversar hoy con la docente es realmente muy relevante, no solamente para los profesionales de la salud mental, sino también para todas las personas que quieran capacitarse en los primeros auxilios psicológicos, o también llamados PAP. Entonces, entendiendo de que no todas las personas conocen este concepto, la primera pregunta, y ahora sí que sí, es ¿qué son los primeros auxilios psicológicos y cuál es su importancia? Cuando nosotros hablamos de primeros auxilios psicológicos, estamos hablando de un tipo de intervención que se hace en situaciones de crisis. Debemos saber que tenemos 72 horas para actuar y que lo que busca finalmente es poder contrarrestar efectos secundarios más a largo plazo, como patologías más graves, y es una forma de poder hacer un primer acercamiento, de alguna manera previniendo estas complicaciones, pero sabiendo que tiene que ver con un proceso de contención emocional a personas que han sido víctimas de situaciones de desastres naturales, situaciones catastróficas, de terrorismo o algún tipo de desregulación emocional. Como puede ser una crisis de ansiedad. Exactamente. Cuando hablas de estos efectos a largo plazo, ¿a qué te refieres? Cuando nosotros hemos enfrentado situaciones que pueden ser traumáticas, por ejemplo, esto puede conllevar a una serie de trastornos de angustia, de ansiedad, de estrés postraumático, depresiones, etc. Entonces, lo que se busca hacer con primeros auxilios psicológicos es este primer acercamiento como una forma de contener emocionalmente y ayudar a las personas a enfrentar estas situaciones, entregando herramientas que son logísticas pero bastante prácticas. Es importante que hagamos la diferencia, que lo que nosotros hacemos en primeros auxilios psicológicos no es terapia, ¿ya? No es un proceso de intervención a largo plazo, ni siquiera como a mediano plazo, sino que tiene que ver con una intervención inmediata. Muy acotada. Exacto. Súper. En ese caso, ¿cuál sería el paso a paso de esta intervención? Lo primero es que las personas que vayan a recibir los primeros auxilios psicológicos hayan pasado por una situación de crisis en un periodo no mayor a 72 horas. Y esto de recibir los primeros auxilios psicológicos es voluntario. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, debemos ser bastante prudentes y cautelosos de primero, además de identificarnos y presentarnos, en el fondo, explicar qué es lo que nosotros vamos a hacer para no generar tampoco falsas expectativas. Lo que nosotros vamos a hacer es este acercamiento con el fin de poder hacer una contención emocional, validando, respetando, sin juzgar sus emociones, sus pensamientos o sus reacciones incluso en ese momento, entendiendo de que la situación por la cual está pasando la persona es una situación de complejidad, donde los recursos que tenía antes para poder hacer frente a estas situaciones hoy día no les son suficientes. Claro. Entonces, nosotros llegamos como una especie de yo auxiliar. Somos facilitadores, ya, de poder gestionar situaciones prácticas como cubrir sus necesidades básicas de alimentos, de medicamentos, frazada, en algunos casos alojamiento, entregar información para poder contactar, por ejemplo, activando redes con sus familiares o con servicios del Estado, claro, con el fin de poder entregar algún tipo de asesoría. Y lo más importante, hacer finalmente podría decirlo yo como en un lenguaje más claro, como una hoja de ruta, donde nosotros acompañamos a esa persona, aún responsabilizándolo de poder salir de esta situación. No se trata que nosotros llegamos a
ser los solucionadores, sino que ayudamos, facilitamos en gestionar. Pero es importante también recalcar que en algunas ocasiones bastante específicas nos toca no solo ser facilitadores, sino ser más directivos, ¿ya? Por eso es importante que las personas que vayan a prestar primeros auxilios psicológicos reciban algún tipo de capacitación para saber finalmente cuáles son nuestras funciones y hasta dónde podemos llegar en nuestro actuar. ¿Esta capacitación la podría hacer cualquiera? Por ejemplo, yo soy periodista, no tengo formación en salud mental de ninguna manera, pero si quiero aprender a hacer primeros auxilios psicológicos, ¿tengo que sacar una certificación sí o sí? Es importante que nos demos cuenta de que muchas veces en nuestra vida cotidiana a nosotros nos ha tocado, sin ser tan conscientes, prestar algún tipo de contención emocional. A un amigo, a una persona que vemos en la calle. Exactamente. Claro. Pero cuando nosotros queremos de alguna manera hacerlo más allá desde el sentido común, sino que hacerlo desde una capacitación especial, certificada, tenemos que tener en cuenta de que no solamente estas capacitaciones van dirigidas a personas que trabajen específicamente en la salud mental como psicólogos, psiquiatras, sino que también, por ejemplo, docentes, enfermeras, educadores de párvulos, fonoaudiólogos, etcétera. O sea, y no solamente personas que trabajemos con niñas, niños o adolescentes, sino que también se pueden prestar auxilios psicológicos en empresas. Entonces, a veces nos encontramos con prevencionistas de riesgo, contadores, personas que trabajan en el área de recursos humanos, pero también pueden ser estos cursos tomados por personas que no tienen ningún título profesional o ningún nivel técnico, sino que personas que quieran formarse para poder trabajar en primeros auxilios psicológicos. Entendamos que uno no sabe, sobre todo acá en Chile, la cantidad de desastres naturales a los que estamos expuestos constantemente. Terremotos sobre todo. Exacto. Entonces, y no solamente, como te digo, a través como de situaciones de crisis por catástrofes, sino que también a veces por desregulaciones o porque nuestra salud mental en Chile está súper deteriorada. Entonces, constantemente nos vemos expuestos a tener que contener personas que están como con sus recursos como los conocían, que ya no les son suficientes, entonces se provoca esta desregulación. Súper. Quiero preguntarte qué papel juega la empatía al momento de dar primeros auxilios psicológicos. Bueno, la empatía juega un papel fundamental, pero no solamente siento que los primeros auxilios psicológicos, sino que en esto posibilidad de comunicarnos con otras personas. Cuando nosotros hablamos de empatía en primeros auxilios psicológicos tiene que ver justamente con validar estos sentimientos, estas emociones, estas desregulaciones, entendiendo que la persona en ese momento no tiene la capacidad para comportarse o para pensar con claridad. Y lo que nosotros buscamos es podernos poner en el lugar de esa persona, ayudándolo. Por eso les hablaba recién de ser como facilitadores. Porque lo que nosotros hacemos es prestarnos como un yo auxiliar y esto tiene que ver con un nivel de responsabilidad súper importante. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos recibir primeros auxilios psicológicos. En algún momento de nuestra vida nos hemos visto en situaciones en las que nos hemos sentido sin recursos para poder enfrentarlo y en otros momentos también nos ha tocado ser quienes prestamos estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, es súper importante desde un punto de vista ético también el ser conscientes que cuando yo voy a prestar primeros auxilios psicológicos debo ser consciente de cuáles son mis propios niveles emocionales en ese momento. ¿Cómo hasta qué límite puedo llegar? Exacto. Si yo me siento sobrepasado por mis propias emociones, estresado, cansado, agotado, no voy a ser un buen auxiliar de primeros auxilios psicológicos, no voy a ser un buen asistente, porque voy a estar sobrepasado. O puede que en algún momento yo esté bien emocionalmente, equilibrado, etc. Y vaya, después de haber prestado primer auxilio psicológico, quede también muy cargado emocionalmente. Sí. Entonces necesitamos de alguna manera vivir un proceso de autocuidado, ser consciente de cuáles son nuestras limitaciones, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo recibir. Y también tener como de alguna manera redes de apoyo, no solamente activando las redes de apoyo de la persona que está en crisis, sino que también nosotros tener nuestro propio apoyo de contención. La empatía tiene que ver con un valor humano
que sobre todo nosotros debemos poner en práctica en situaciones de crisis y no tiene que ver con la simpatía, no tiene que ver con que yo esté de acuerdo, que yo simpatice con lo que siente esa persona. Basta con escuchar, contener, sin juzgar, sin criticar y acompañarlos en este proceso con ayudas prácticas, con pasos concretos. Súper. Como última pregunta, Jennifer, ¿qué pasa si yo voy, por ejemplo, en la calle y veo a alguien que quizás está sufriendo como un episodio de angustia, una crisis? ¿Cómo yo puedo identificar que esta persona necesita primeros auxilios psicológicos? Hay una serie de síntomas que pueden ser físicos o psicológicos, ¿ya? Y que algunos son como bastante evidentes desde este, podríamos decirlo, como lenguaje no verbal, que tiene que ver con situaciones de irritabilidad, de llanto desconsolado, de temblores, puede ser sudoración. Algunas personas, cuando han sufrido algún tipo de crisis de pánico o crisis de angustia, tienden a tener en conjunto esta sintomatología como de desesperanza, de angustia, pero al mismo tiempo como una sensación de dolor, de ahogo, de mareo. No sé, en este caso a veces tienen que ver con una ayuda muy concreta como acercarse, no sé, compartir un vaso de agua, un pañuelo, escuchar. A veces nuestra ayuda va a ser como les decía, gestionando algunas redes de apoyo, comunicando con familias o entregando la información concreta, ojalá oficial. ¿A eso te referías con como el rol directivo? Exacto, de facilitador en algunos casos. Pero otras veces tiene que ver con esto de escuchar en silencio y acompañar. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación del contexto, tenemos que mirar todo. ¿Qué pasó antes de la crisis? ¿Qué está ocurriendo durante la crisis? ¿Qué es lo que tenemos que resolver para después? Pero siempre pensándolo en lo acotado, porque como les decía recién, no es una intervención psicológica a largo plazo como un proceso de terapia, sino que es algo muy específico para saber hacia dónde hacer las derivaciones. Súper excelente, Jennifer. Te agradezco mucho tu presencia acá, la verdad es que este es un tema súper importante, podemos ayudar a mucha gente que lo necesita, así que nada, los dejo invitados a que vean los cursos de Jennifer en ADIPA y por último quiero darte la palabra si quieres decir algo más a nuestros oyentes. Bueno, solamente reiterar la invitación a los cursos que tenemos de especialización en primeros auxilios psicológicos y siempre tener en consideración de que nosotros también somos un instrumento de trabajo. Entonces, en la medida en que nosotros seamos conscientes de nuestros propios procesos, de nuestras propias cargas, podemos recién pensar en prestar ayuda hacia otras personas. Super. Bueno, dicho esto, nos despedimos de todos y nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.